Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakudash, los honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino. Y saludos a ustedes, amados sinceros. Ahora bien breve en este video, que fue inspirado por un video que acabó de subir el hermano Yashumamba en Texas, anciano Yashumamba, que entrando sobre esta imagen aquí de monedas griegas, monedas romanas y monedas americanas. Y como nos ha dicho la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Y que este hombre, este edomita, este diablo, el llamado hombre caucásico, el autoproclamado hombre blanco, es el mismo cual estuvo reinando en esos en esos imperios, man. Okay. Según la profecía que vamos a entrar en un momento, okay, de los edomitas, que según la profecía en 4 de 6 y 9 es la raza de gente que iba a estar reinando en los últimos días, antes del regreso de nuestro Señor Yahushua, okay, que está a punto de acontecer, viendo cómo las profecías se están cumpliendo y el tiempo es corto en estos últimos de los últimos días del imperio de este diablo, man. Okay, solo quise agregar unas pocas cosas, okay, porque pues es evidente, man. Okay, la escritura nos ha dicho que iba a venir como la águila y que su símbolo es como la águila, astuto, orgulloso. Okay, y es uno de los símbolos que ha utilizado en la historia y que utilizó cuando llegó aquí a las Américas para conquistar y a esclavizar a los israelitas, según la profecía, según las profecías. Por nuestro pecado caímos como una nación y el Señor envió a Esaú Edom para castigarnos, man. Castigo del Señor, pero igualmente para que se cumpliera la profecía de Esaú Edom reinando en los últimos tiempos, man. Okay, Génesis 25, 27, Isaías 14, okay, 4 de 6 y 9. Okay, igualmente como entendemos, man, lo vemos no solo en las monedas y en el uso de del símbolo de la águila, pero igualmente en la arquitectura, que entendemos según Génesis, que la habitación de Esaú Edom por un tiempo era el monte de Seir, Petra hoy en día. Y como ven aquí la arquitectura, okay, que Esaú Edom iba a utilizar en los varios imperios, que en donde reinaba, que comenzó aquí con el monte de Seir, ¿no? Que luego vemos la misma arquitectura en Grecia, en Roma, en España, en Francia, en Alemania, en Rusia, en Britania y en América, Babilonia la Grande. Okay, entonces vamos a comenzar aquí en Deuteronomio 28 y 49. Dice que cuando leen este capítulo de 1 a 15 entran las bendiciones que el Señor nos iba a dar por seguir sus leyes. Okay, y de 15 hacia abajo, hasta el fin del capítulo, en versículo 68, leemos de las maldiciones que el Señor nos iba a dar por no seguir las leyes, ¿no? Okay. Entonces vamos a leer en 49, que estas maldiciones son señal para que podamos saber quién son los israelitas en estos días. Dice el Señor Yahweh, que es el nombre verdadero del Padre, cual el mundo llama Dios. Okay, Ba'ashem Yahushai, Yahushai es el nombre de su Hijo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, okay, cual el mundo llama Jesús, que los dos cuales son hombres morenos. Yahushai siendo la tribu de Judá de la nación de Israel. Los israelitas hoy en día son los llamados latinos, morenos, indios, indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra, según el simiente de sus padres, ¿verdad? Muchos van a salir apareciéndose como las otras naciones. Okay. Pero se trata del linaje de los padres, según Números 1 y 18. Que dice, y el Señor traerá contra ti una nación lejana desde los confines de la tierra, veloz como el águila vuela. Okay, entonces ahí tenemos el símbolo. Ahí tenemos la clave, llave. Okay. Iba a venir como una águila, y que la águila iba a ser uno de sus símbolos, man,
Y vamos a leer más de esta águila y de este símbolo en las escrituras, ¿no? Okay. Entonces entendemos que en la historia de Israel, hubo una separación del reino norteño, que son los 10 tribus perdidos, como dicen en el mundo hoy en día, consistiendo de los llamados latinos, indios, indígenas, y divididos de el reino surdeño, okay, Judá, Benjamín y Leví, los llamados morenos hoy en día, okay, por pecado y por cumplimiento de profecía, okay, durante los tiempos de el rey David y el rey Salomón, okay. Y el reino norteño fue el primer para totalmente desviarse del Señor y siendo castigados, enviados a esclavitud bajo los asirianos. Okay, pero según 4 Esdras capítulo 13, como de 40 hacia abajo, leemos de cómo grandes números de israelitas del reino norteño se huyeron de esa tierra en naves, okay, utilizando la historia, okay, y la navegación que utilizó el rey Salomón cuando contrató a camitas para venir a las Américas, okay, llamado Arsaret, okay, otra tierra, nueva tierra, en donde nunca habitaba gente. Ahora, como mencioné, el rey Salomón envió, okay, camitas para traer ciertos buenos de esta tierra, cierta madera, ciertas cosas preciosas, ciertas bestias, okay, pero no habitaban nadie aquí, man. Pero esos camitas sí dejaron ciertas estatuas de estatuas modeladas de sus cabezas en ciertas partes de las Américas, man. De ahí viene la historia de los Olmecas, que la equivocación es en que esas estatuas fueron de una tribu de indígenas, man, cuando no es cierto. Simplemente fueron remanentes de los camitas que el rey Salomón envió a esta tierra. Okay, pero aquí llegaron los 10 tribus para para regresar al Señor de nuevo, y eso sí lo lograron por un tiempo. Por eso hay remanentes de rélicas comprobando que la gente que estuvieron aquí eran israelitas, ¿verdad? Y cuentos de ciertos edomitas igualmente que vieron que esta gente eran israelitas, ¿no? Por medio de sus costumbres y ciertas otras cosas, ¿no? Okay. Pero se cumplió esta profecía. El Señor traerá contra ti una nación lejana desde los confines de la tierra, veloz como la águila vuela, una nación cuya lengua no entenderás. Esto se cumplió cuando, después de que nuestra gente empezó a pecar de nuevo y desviándose del Señor, el Señor envió a Esaú Edom, okay, para que comience el castigo de Israel, ¿no? Okay, y entendemos la historia. Vinieron, conquistaron, masacraron, violaron, robaron, mataron, okay, en el comienzo del castigo de la nación de Israel, cuando llegaron primeramente en la isla de Española, man, y República Dominicana y Haití, okay, ese diablo Cristóbal Colón, okay, que después de él vinieron más y más edomitas a diferentes partes de las Américas, y pues ya entendemos la historia, man. Luego se fueron al oeste de África, en donde grandes números del reino surdeño estaban habitando después de huirse de Jerusalén durante 70 AD, para esclavizarlos y traerlos acá para cumplir la profecía en Jeremías 50 y 30, que íbamos a servir esclavitud juntos, man. Okay, con la ayuda de los ismaelitas, los árabes y los acamitas, los verdaderos africanos, lograron eso. Y también de diferentes partes de Europa, en donde estuvieron esparcidos los judíos, en el reino surdeño, llamados morenos. Okay. Pero hay varias imágenes en el internet de cuando vinieron acá, estos diablos estaban utilizando la águila, man. Spaniards.
Eagle. Conquistadores. Aquí tenemos los españoles, cuando vinieron acá. Ok. Ahora, ojalá me salga una imagen, que hay varias, de los símbolos que usaron cuando vinieron acá, man. Hablando de la águila. Deja más Spanish Conquistadors Eagle symbol. Estoy yendo en el espíritu. Ok. Aquí tenemos uno, man. No sé si esta es de los españoles. Se me hace que no. Ok. Pero es algo que utilizaron mucho que utilizaban mucho los edomitas en toda su historia, man. ¿Sabes qué? Deja poner esto. Conquistador Eagle. Algo más en punto. Aquí tenemos una. Ok. La S por España. Ok. Y pues aquí tenemos la de Estados Unidos, pero estamos hablando de los españoles. Ok. Ok, entonces, es todo en eso. Entienden ya la historia. Hay muchas imágenes. Ok. Continuando, dice: una nación de rostro fiero que no mirará al anciano ni hará favor al joven. Ok, entonces esto es algo que es mencionado mucho en estas otras escrituras. Y vamos a leer, man, de cómo íbamos a ser conquistados por esta gente. Ok, Habacuc 1, empezando en 6. Mucho de lo que leemos aquí, se referencia a la profecía de Deuteronomio 28. Les aviso leer el entero capítulo, man, especialmente de 15 hacia abajo. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos. Okay, que los caldeos eran los brujos y los magos del imperio de Babilonia. Okay, que entendemos que América es la nueva Babilonia. Y virgen ramera de Babilonia. Okay. Y entendemos que en América, man, se promueve todo tipo de hechicería, brujería, satanismo, vino, filosofía, doctrina y cultura a todo el mundo, man. Esa nación amarga y apresurada que marchará por la anchura de la tierra para poseer las moradas que no son de ellos, man. En el capítulo 2 dice que esta gente es como muerte, man, que no puede ser satisfecha, como el sepulcro. Ok, hablando de Esaú-Edom, man. Terribles y espantosos son. Su juicio y su dignidad procederán de sí mismos. Ya entendemos que Esaú-Edom es una gente orgullosa, man. Ok. Dice la escritura también que su mirada era más astuto, más orgullosa que las otras naciones, man. Es la gente más orgullosa sobre la faz de la tierra. Esaú-Edom, el autoproclamado hombre blanco, este diablo. Ok. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos vespertinos. Okay. Y su gente de caballo se
desplegará y su gente de caballo vendrán de lejos. Acabamos de leer. Desde el otro lado de la tierra vinieron, man. Volarán como el águila que se apresura a comer. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando llegaron acá? Devoraron, man. Devoraron. Simbólicamente y literalmente, porque cuando hay cuentos de cuando llegaron acá, en ciertos casos, por no saber cómo cosechar la tierra, estuvieron entrando a la tierra y sacando cadáveres de los indígenas, man, de los israelitas, y fucking comiéndose los cadáveres, cadáveres, man. ¿Ok? Esta gente entendemos que son el diablo, man. Son chuecos, cuya alma no es recto en él. Lo que es a chueco no puede ser endurecido, man. No puede ser rectificado. Fue creado para ser el diablo sobre la faz de la tierra, este diablo. Creado para ser totalmente contra el Señor. ¿Ok? Vendrá como el águila, se apresura a comer. Todos vendrán con violencia. Sus rostros se apagarán como el viento solano y recogerán el cautiverio como la arena. Yeah, man. Leemos en Juan 10:10 que ¿cuál es la palabra? El ladrón no viene sino para destruir y matar y violar y robar. Exactamente lo que hicieron cuando vinieron acá, man. Y, como estamos entrando, utilizaron el símbolo del águila, man. Esto es lo que el Señor nos dio para entender quién es esta gente hoy en día. La misma gente que nos conquistó, y la misma gente que está reinando hoy en día, la misma gente que estaba reinando estos imperios, que entendemos en la historia que esta gente eran edomitas, man. Entonces, pum, tenemos la conclusión, man. Los edomitas son los autoproclamados hombres blancos, man, mismos que estamos reinando en Grecia y en Roma. ¿Ok? Según la profecía, man. ¿Ok? Dice, y se burlarán de los reyes. Leemos cuando leen las maldiciones en Deuteronomio 28, ahí te dice, man, que no iban a considerar los reyes o los príncipes de nuestra gente, que ellos igualmente iban a ser esclavizados, man. Aquí tenemos, un precepto para eso. Se burlarán de los reyes y los príncipes serán por escarnio de ellos. Se burlarán de toda fortaleza porque amontonarán polvo y lo tomarán. Yeah, man. El Señor estaba con ellos para conquistar. ¿Ok? Gran razón cómo podrían lograr eso es porque cuando vinieron aquí eran tan mugrosos y mugrientos y plagados que muchos morimos en grandes números de enfermedades y plagas, man. ¿Ok? Y igualmente por la bendición que el Señor les dio, ¿ok? La espada, ¿ok? Según Génesis 25, igualmente, ahí también, otra razón como fácilmente nos podrían conquistar, man. ¿Ok? Primeramente por medio de esa espada, man, que se manifestó en diferentes maneras, como mencioné, plagas, armas de guerra y inevitablemente pistolas, armamento. ¿Ok? Próxima escritura, Lamentaciones 4:19. Ya, voy a empezar en 19. Ya, cuando leen de 11. Voy a empezar de 11. Ya. Voy a leer hasta de 19. Ya, y luego cuando voy a leer hasta 21, man. Porque aquí mismo nos dice de quién está hablando, man. Utiliza el águila y nos dice que el contexto es
hablando de Esaú Edom, igualmente como en Abdías, que vamos a leer también en un momento. Okay. Dice, el Señor ha cumplido su furor, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sión, Sión siendo otro término para describir a los israelitas, y consumió sus cimientos, ¿ya? Por el pecado, como mencioné. Los reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo no hubieron creído que el adversario y el enemigo estaban por las puertas de Jerusalén, ¿ya? Porque en la historia de Israel, como por ejemplo durante el tiempo de rey David y rey Salomón, teníamos las naciones en sujeción. No era posible que estas naciones conquistarnos, ¿no? Okay. Dice, por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, que derramaron la sangre de los justos en medio de ella. Okay. ¿Ya? Por el pecado de nuestra nación caímos y fuimos sujetos a ser conquistados, ¿no? Y dice, andaron errantes como ciegos por las calles, se contaminaron con sangre, de modo que los hombres no podían tocar sus vestidos. Que igualmente esto también lo leemos en Deuteronomio 28 en las maldiciones, ¿no? Que íbamos a ser como ciegos en las calles, ¿no? Como locos, pecando y siendo ni sabiendo nuestra identidad y lo recto de lo inicuo, y esto lo vemos en nuestra gente en las calles, en muchos casos, ¿no? Vagabundos y muchos endemoniados y drogados. Okay. Les gritaron, apartaos, es inmundo, apartaos, apartaos, no toquéis. Cuando huyeron y anduvieron adelante, dijeron entre las naciones, no habitarán más ahí. La ira de Yahweh Baal Shemashah los ha dividido, no los tendrá más en cuenta. No respetaron las personas de los sacerdotes ni favorecieron a los ancianos. De nuevo, como acabamos de leer, en cuanto a nosotros, nuestros ojos aún fallaron por nuestra vana ayuda. En nuestra vigilia hemos estado esperando a una nación que no podría salvarnos. El Señor nos dijo que nadie nos iba a salvar, ningún hombre nos iba a salvar, fuera de Yahweh Baal Shemashah. Aunque que en los últimos días, la elección van a ser salvos, ¿no? Cuales han regresado al Señor sinceramente en el arrepentimiento de pecados. Okay. Los tercios tendrán que morir, regresarán en el reino como bebés de la elección, man. Okay, dice 18, caza nuestros pasos para que no andemos por nuestras calles. Nuestro fin está cerca, nuestros días se cumplen, porque nuestro fin ha llegado. Más ligeros son nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Pum, de nuevo, man. Bam. Nos persiguieron por los montes, nos acecharon en el desierto, ya. No hubo escapo. Cuando vinieron acá, conquistaron y masacraron y violaron y esclavizaron. No hubo escape. No hubo escape. Hasta el tribu de Rubén, los guerrilleros, que fueron los que en las guerras y en el combate, y no les dieron a Esaú Edom bien en la madre, man. Y no fueron totalmente conquistados, pero todavía fallaron, man. Todavía fueron esclavizados, todavía están en reservaciones XX, man. No hubo escape. Dice, alégrate, hija de Edom. Hija de Edom, los edomitas, la águila, el autoproclamado hombre blanco, man. No hay escape de la verdad de quién es esta gente, de quién son los edomitas y del juicio que les viene bien pronto. Que moras en la tierra de Uz, la copa también pasará a ti, ya, ahora que estamos al fin de su imperio. Okay. Van a ser derribados, América va a ser destruido, el Señor para que sea ahí, y bajo él los elegidos van a esclavizar a estos diablos, van empezando con los elegidos. Okay. Te embriagarás, te desnudarás, van a tomar de la misma copa que tomamos nosotros, van a esclavización. Se cumplió el castigo de tu iniquidad, oh hija de Sión. Ya estamos a punto de terminar nuestra sentencia y castigo en este cautiverio. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, y descubrirá tus pecados. Esto lo estamos viendo hoy en día, man. No puede esconder nada de este diablo ya. Okay. Última escritura, Abdías 1 y 4. No pueden leer el entero capítulo, es buenísimo, pero solo vamos a leer el punto. Aunque te exaltes como el águila y entre a las estrellas,
y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te haré descender, dice el Señor Yahweh Shema Shah. ¿Ya? Aunque piensen a establecer bases en el espacio, arriba de la tierra, todos estos diablos saliendo, hablando de supuestamente saliendo del espacio, el último siendo William Shatner de Star Trek, Charles Bronson, no Charles Bronson, este diablo de fucking Virgin Mobile, ok, de la compañía Virgin. Elon Musk, fucking Jeff Bezos acabó de ir al espacio supuestamente. No hay escape. Aunque se pongan los bases en la Tierra, no hay escape. Ok. Pero hey, algo bien breve sobre el espíritu. Espero que fueran edificados. Shalom.